Compañeros, llega marzo, ay, ay, compañeros. Buenos días a todos y a todas. Estamos aquí para presentaros la manifestación que va a tener lugar el día 22, el jueves 22 en Gijón, en la Plaza del Monegal, a las 7:30 de la tarde, bajo el lema de no a la reforma laboral, no a los recortes, contra los ataques del capital. Y siguiendo la línea un poco de la anterior manifestación que tuvimos conjuntamente el día 9, esto no tiene una crisis, esto es una estafa, porque además así creemos, así lo entendemos. Bueno, un poco comentaros, esta movilización sigue siendo un poco la línea, sigue la línea de las que estuvimos haciendo ya conjuntamente estos tres sindicatos, yo creo que desde hace 3 años ya con el tema de la crisis, lo que pasa que, bueno, en vista de la agudización del tema, pues estamos saliendo un poco más a la calle de manera más habitual. Entonces, un poquitín lo que tenemos, o que creemos que debemos hacer los trabajadores en Asturias es pues, ganar en la calle lo que nos están robando en los despachos. Es el único camino que entendemos que debemos de llevar a cabo. Por eso pedimos o exigimos la retirada total de la reforma laboral. No queremos ningún tipo de negociación, no existe negociación ante un ataque tan brutal por parte del capital, y por eso exigimos la retirada total e inmediata de esta reforma laboral que ataca gravemente los derechos de los trabajadores. Por otro lado, al gobierno entrante, que tenga el resultado de las próximas elecciones, le exigiríamos también que no aplique ningún tipo de recorte del tema social, tanto en educación, en sanidad, en servicios sociales y cualquier otro tipo de recorte que pueda ser lesivo para los intereses de la clase obrera asturiana. Y también desde la CSI queremos denunciar un hecho que venimos constatando hace unas semanas por acá, que es un poco la presión que estamos sufriendo por parte de delegación de gobierno, en concreto por parte de la policía y la Brigada de Información, a delegados nuestros de sindicatos de diferentes empresas. Queremos denunciar esto, queremos denunciar que la represión no va a ser el camino, que el camino, como decimos, es la retirada de la reforma laboral y los ataques que se están produciendo, y que desde luego que no nos van a amedrentar, que vamos a seguir en la calle, vamos a seguir luchando por lo nuestro, y que, bueno, queremos decirle a Gabino Lorenzo que no es el camino el que está llevando un mal camino. Nuestros delegados son delegados elegidos en elecciones sindicales, democráticas, dentro de la legalidad, y no son ningunos terroristas, ningunos delincuentes. Así que exigimos que se nos deje en paz, ¿no? Y bueno, animaros un poco a secundar esta manifestación, y la semana siguiente la movilización que habrá con la huelga general, a la que también vamos a participar activamente, y haremos otra manifestación más. Nos van a tener en la calle, eso que no lo duden, y hasta que no haya una retirada de todas estas agresiones, nos van a tener en la calle y luchando activamente, que a nadie se lo olvide. Decía mi compañero de la CSI, estas movilizaciones se enmarcan dentro de las luchas que se están celebrando no solamente en el ámbito del Estado español, sino en toda Europa. Desde luego, la excusa de la crisis que se está utilizando para acabar con los derechos de los trabajadores y las trabajadoras es una estafa. ¿Y por qué decimos que es una estafa? Porque en realidad se está aprovechando toda esta situación en la que se están generando millones y millones de dinero que se está entregando a los bancos para aprovechar y eliminar y recortar derechos al mismo tiempo que se envía al paro a millones de personas. En este caso, los servicios públicos también van a ser afectados por la reforma laboral. Lo estamos viendo ya con las actuaciones, por ejemplo, del gobierno catalán, que la semana pasada anunció ya ERES en la administración pública para el personal laboral y personal funcionario, y también estamos viendo cómo, como decía el compañero, están incrementándose la represión contra las movilizaciones, como las vimos durante las pasadas semanas, por ejemplo, en el caso de Valencia o en el caso de Madrid. La enseñanza pública tiene algo que decir en esta crisis. No podemos permitir que el dinero que se está necesitando en la enseñanza pública se vaya a despilfarrar
en fastos y en eventos, y que se vaya a incrementar los apoyos, en este caso, a las empresas privadas. Lo mismo está ocurriendo con la sanidad, como estamos viendo que está incrementándose las políticas privatizadoras de los distintos gobiernos autonómicos, y mucho nos tememos que a partir del día 25, es decir, cuando pase el periodo electoral en el ámbito estatal, los recortes sean aún mayores y que el gobierno estatal aproveche para meter un tijeretazo, un recorte brutal, tanto a los derechos de los trabajadores como al derecho a la negociación colectiva. Lamentablemente tenemos que decir que otras organizaciones sindicales llevan una trayectoria en la cual pues, se han firmado una serie de pactos como el de pensiones o el reciente acuerdo que se firmó con la COE y la CEPIME, que ya dejaban augurar lo que ahora iba a ocurrir. En estos momentos tenemos que decir que sí apoyamos, y así lo haremos, como lo haremos conjuntamente la semana que viene, una manifestación que será en Xixón, creemos que a las 12 de la mañana, ¿no? Como hacemos habitualmente en otras ocasiones, que convocaremos los mismos sindicatos, y desde luego apoyaremos esa huelga general porque pensamos que no podemos permanecer con los brazos cruzados ante este tipo de agresiones. Y diríamos más, se trata de que este tipo de movilizaciones se extiendan, en este caso a toda Europa, porque desde luego la salida a esta crisis no pasa en absoluto por soluciones concretas y puntuales en un país, sino que desde luego lo que tenemos que derrotar es la política y las agresiones que el capital está planificando y llevando a cabo, en este caso de forma orquestada desde la Unión Europea, la OCDE, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Dos cuestiones en principio. La primera, explicar a la ciudadanía asturiana el porqué de esta manifestación. Alguien puede pensar, si vais a tener una huelga general el día 29, vais a hacer una manifestación, ¿por qué el día 22 vais a estar en la calle? Ya lo decía el compañero, esto viene de atrás, ya viene de hace unos cuantos años, antes del proceso de la crisis, en el boom económico de este país, donde el gobierno del PSOE no se enteró absolutamente de nada y dejó a los trabajadores en manos, diríamos, de la financiación de los bancos, del gran capital. En esta línea, nosotros siempre intentamos que la ciudadanía crea que la única forma de parar esto y estar en la calle, y movilizarse. No yo convocar una huelga un día, como la que tuvimos hace 2 años, donde comisiones UGT y nosotros estuvimos en la calle peleando también con nuestros riesgos, después paralicen cualquier actuación, y no solamente eso, sino que pasen 2 años, agudiza la crisis y se sienta con la patronal. Como decía Beatriz, el pacto de pensiones fue algo claudicante, que UGT y comisiones no sé cómo se sentaron ahí en esa situación a firmar algo que vaya a recortar las pensiones de los trabajadores en este país, y el primer acuerdo acuerdo para el empleo y la negociación colectiva 2012, 2013, 2014 se sienta con la COE y con la CEPIME, firma y automáticamente la COE dice: a partir de ahora ya os tengo cogidos, si me firmáis esto yo voy a hacer lo que crea conveniente, que impedir que se quite el derecho a la huelga, el despido libre, etcétera, etcétera. Y claro, llega el PP, que ya lo conocemos en este país por desgracia, y viene con una actitud clarísima que tuvo en toda su historia, que es de regular el mercado laboral, dejar sin contenido la negociación colectiva y poner a las organizaciones sindicales y a los militantes en una situación, como decía David, en una situación, diríamos, como de delincuencia, de estar en la calle generando problemas. Y están equivocados, ¿entiendes? Están equivocados porque por mucho que quieran, UGT y comisiones quizás a lo mejor a partir del día 29 no vayan a hacer nada, pero nosotros sí lo vamos a hacer dentro de nuestras posibilidades. Pero sin embargo está claro que nosotros la capacidad que tenemos de convocatoria de huelga, la CGT la hizo a nivel nacional, la convoca, pero no hay que secunda a UGT y comisiones, ni apoya lo que UGT y comisiones va a hacer. Igual que nosotros, el resto de organizaciones. No vamos a apoyar absolutamente nada, ni que se sienten con la COE, ni con el PP, ni con Mariano. Lo que os pedimos de una vez por todas es que ante esta situación corten ese cordón umbilical que tiene el económico, y diremos un poco estatal, con este estado que tenemos ahora, y que salgan a la calle y que peleen. Y para el día 29, y ya con nosotros lo que nos interesa sería posicionarnos en 2 situaciones. Primera, en la calle vamos a estar nosotros. Si está la policía, y es verdad que están tocando las narices, llamando
a trabajadores y habilitantes a los domicilios, con números de estos falsificados de la administración, que salen 33.280 de Perú, de Ecuador, y como diciendo aquí estamos. Pues que haga lo que quiera. Javier no llevo libre, sabemos que hay un fascista, renovado, estos de nueva horma, que haga lo que le dé la gana. Pero está claro que nosotros vamos a estar en la calle y vamos a dinamizar la masa. A partir del 29, nosotros vamos a seguir movilizando. Sabemos si el día 30, porque igual un día apurado, pero está claro que nosotros no vamos a parar. Tenemos el 1 de mayo y tenemos todo el verano y todo el fin de año. Y confluir en una situación que ya la que nosotros queremos, y que se elimine esa reforma laboral, y que el Estado, el gobierno del PP, pues, actúe como tiene que actuar. A las rentas antes, impuestos a los bancos, dejar de dar dinero, mejor dicho, dejar de dar dinero a los bancos, impuestos a los ricos y respeto absoluto a lo que tenemos conseguido después de tantos años en esta pseudo-democracia que tenemos. Entonces el 22 sería el inicio en esta, digamos, en este pequeño Iker. A partir del 29, después de la huelga, nos veremos otra vez. Nos convocaremos, seguro que antes del 1 de mayo habrá alguna actuación, y si no el 1 de mayo estaremos en la misma línea.